En 1986, un asesino serial acabó con la vida de más de 11 mujeres en una villa de Corea. Así que hoy en Popoki TV, basada en hechos reales, Memories of Murder. El detective Park investiga el cuerpo de una mujer el cual está bastante maltratado y con varios detalles muy específicos, con la cara cubierta y las manos atadas, comenzando así con su interrogatorio a posibles sospechosos, lo que no avanza muy rápido que digamos, porque varios días después hay una segunda víctima con las mismas características, solo que de esta escena logran sacar menos evidencias debido a que llegaron primero los curiosos y los periodistas antes de los forenses, y tanto fue el desorden que terminaron borrando las huellas del posible criminal. Así que un poco estresado, él se va con su pareja y mientras hablan del caso, ella le comenta que la segunda mujer se sabía que estaba siendo seguida por Hwang Ho, un hombre que tiene retraso y una fea cicatriz en la cara, obteniendo así su primera pista, así que va a verlo y como no es tan fácil hablar con él, enoja bastante al detective Cho, su compañero, haciendo que comience a golpearlo para sacarle la verdad. Más tarde, cerca de donde encontraron el segundo cuerpo, una mujer era seguida por un hombre, quien al parecer estaba perdido, pero como están las cosas, ella se asustó bastante. Por suerte el detective Park llegó para salvarla, aunque minutos después se enteran de que todo fue un gran malentendido, porque ese hombre también es un detective, el detective Soo, quien vino a apoyar la división de crímenes violentos directamente desde Seúl, y ya habiendo solucionado el malentendido, el detective Park sigue con lo suyo, que era plantar una huella en el lugar, sí, en el mismo lugar que el tractor la borró, porque él sí o sí quería culpar a Hwang Ho, quien insiste en que no ha hecho nada. Entonces, utilizando un nuevo método, se los llevan al bosque en donde le muestran el lugar en donde lo van a enterrar si no cuenta lo que pasó, y digamos que de cierta forma funciona, porque él comienza a confesar de una forma bastante detallada todo lo que le había pasado a esa mujer, solo que al final arruinó todo porque dice que él no lo hizo, y aunque esto es más que suficiente para inculparlo, el detective Soo aún tiene sus dudas, por lo que comienza a investigar el caso minuciosamente. Y el día siguiente va a ver a Hwang Ho descubriendo que sus manos no son normales tampoco, generándole aún más dudas porque el nudo que tenían las mujeres eran bastante elaborados. La cosa es que ya todo lo tenían planeado, incluso iban a hacer una reconstrucción de los hechos delante de todos los medios de la ciudad, prácticamente obligando al pobre de Hwang Ho a decir que lo hizo. Por suerte su padre llegó armando todo un alboroto que hizo que los periodistas reaccionaran diciendo que efectivamente él tenía señales de maltrato, y como en esta época fue tan común que los oficiales obligaran a la gente a entregarse, el escándalo mediático fue tan grande por su condición que un juez ordenó su liberación inmediata. Y mientras están pensando en qué hacer, llegan a la conclusión de que la confesión fue muy bien preparada de su parte, pero más que eso no tienen nada, así que examinan detalladamente las escenas y el detective Soo descubre que el día del crimen estaba lloviendo, además de que las dos víctimas estaban vestidas de rojo, entendiendo que este es un modus operandi, así que con esta hipótesis comienza a investigar el caso de una desaparición que justamente coincide con esto, porque la última vez que la vieron tenía un vestido rojo y la noche en que se fue estaba lloviendo, lo que les hace pensar nuevamente en Hwang Ho, por lo que van a regalarle unos tenis, ya que estos al ser nuevos será más fácil que dejen una huella y así podrán confirmar su culpabilidad. Y con todo en marcha, para relajarse se van a beber un poco. Ya estando un poco más tranquilos, el detective Park le reclama al detective Soo por su ínfula de superioridad al venir de la capital, ya que en el campo no hay la tecnología suficiente para investigar, así que lo único que pueden hacer es hacerlo con los pies, refiriéndose a las huellas que encuentran en todos los lugares. Al pasar de los días, por fin llegó una noche lluviosa, en donde envían a un oficial para hacerlo pasar como carnada y casi funciona, de no ser porque ellos se la pasaron vigilándola muy de cerca. Y como pasaron las horas y no conseguían nada, decidieron acampar en una caseta, en donde llegaron unas estudiantes quienes al enterarse de que ellos son policías, les cuentan la historia de un loco que vive en las letrinas de la escuela y solo sale de ahí por la noche para buscar una que otra víctima, una historia que ellos por supuesto no creen.
Y al día siguiente, aunque ellos no encontraron actividad, aparece otra víctima, descubriendo que efectivamente la huella del tenis no corresponde con los que le regalaron a Wang Wo, dejando nuevamente la investigación desde cero. Y por cosas que no valen la pena detallar, el detective Park comienza a investigar a todos los hombres que no tienen vello ahí abajo, porque en Asia es normal sí tenerlo. La cosa es que esto resultó una perdedera de tiempo. Lo único que rescatan es que el oficial Ko descubrió que en una emisora siempre envían una postal pidiendo la canción Carta Triste, pero esto solo deben hacerlo cuando esté lloviendo, y aunque lo investigan no ayuda en nada porque la emisora siempre tira todas las postales que le regalan. Así que el detective Park, un poco desesperado, sigue el consejo de su novia, el cual es ir a donde una bruja quien le dice que debe hacer un ritual en donde encontraron a la última víctima para así dar con el responsable, y mientras lo estaban haciendo vieron que el detective Su también llegó al lugar, solo que ellos no eran los únicos porque un pervertido también apareció y como hicieron ruido, él obviamente salió escapando, lo que dificultó un poco la cosa, pero descuiden, al final lograron atraparlo y en la entrevista él dice que no es culpable, tan solo es un hombre con gustos raros, cosa que prueba porque en su casa su esposa confirma que ha estado todas las noches lluviosa cuidando a sus hijos, pero esta es una oportunidad que no pueden dejar pasar, por lo que comienzan con sus tácticas especiales para construir la historia, y todo de cierta forma iba como ellos lo estaban planeando, hasta que ese hombre mencionó la historia de las letrinas de la escuela, haciéndole recordar al detective Su lo que le dijeron esas estudiantes, por lo que se va de inmediato a investigarlo. Viendo que la chica que estaba con ellos esa noche se lastimó, él mismo le atiende la herida mientras que le cuenta de la historia. Entonces termina visitando las letrinas y luego de revisar las letrinas va a visitar a una mujer que vive relativamente cerca de la escuela y siempre está llorando, o eso es lo que dicen. Lo extraño es que esa mujer se asustó apenas lo vio y él entendió su reacción al fijarse en la ropa que estaba lavando. La cosa es que la oficial Ko fue quien la terminó entrevistando por temas de seguridad y para que ella se sintiera más cómoda, revelándonos que esa mujer sobrevivió a ese hombre por pura casualidad, y el único dato que logra recordar es que sus manos son muy suaves, más que las de una mujer. De regreso en la estación, el detective Su ve que sus compañeros ya tienen la confesión firmada del hombre con gustos raros, por lo que le mira las manos, confirmando que no corresponde con la historia de la mujer, así que les ordena que lo liberen de inmediato, lo que terminó desatando una pelea bastante fuerte en el equipo, aunque la verdad fue muy corta porque justo en ese momento comienza a llover y a sonar la canción en la emisora. Entonces el capitán rápidamente pide refuerzos, los cuales nunca van a llegar porque hay una manifestación en la cual necesitaron el apoyo de toda la fuerza pública, lo que a fin de cuentas terminó generando una nueva víctima. Y en este examen forense encuentran algo extraño por primera vez, lo que hace entrar en razón al detective Park, por lo que decide comenzar a buscar al verdadero culpable de todo esto, y como ahora saben que la postal está más reciente, logran obtener la dirección de Park Jung-hyo, y no es familiar del detective Park, si es que lo están pensando. Con esto llegan hasta su lugar de trabajo, descubriendo que es alguien relativamente joven, trabaja como guardia en una fábrica, y por su aspecto tan tranquilo levanta sospechas bastante grandes, además de que sus manos están bien cuidadas, y no es lo único, porque si él bien había crecido en el pueblo, luego de prestar el servicio militar y que regresara fue cuando comenzaron a encontrar los cuerpos de las mujeres. Pero esto no es nada más que una simple coincidencia, ya que si no tienen pruebas, nada podrían hacer, y esto claramente lo sabe Jung-hyo, afirmando que todos saben que la policía atrapa a gente inocente, así que si lo llegan a tocar, él irá directamente a los medios para asegurar que los despidan por abuso policial, dando de esta manera un aire de superioridad, el cual de un momento a otro comienza a flaquear, porque el detective Parker le hace una entrevista muy directa, insinuándole que él ha hecho todas estas cosas horribles, y cuando estuvo a punto de estallar, Cho reaccionó arruinándolo todo. Esto obviamente vuelve a retrasar su investigación porque lo tienen que liberar, así que suspenden unos días a Cho, y mientras que el detective Park y el detective Su investigaban nuevamente el caso, recuerdan la declaración de Wang Wo, entendiendo que si él sabía todo lo que había pasado no fue porque lo hizo exactamente, sino porque seguramente él lo vio, así que van a buscarlo rápidamente al restaurante de su padre, encontrándose con el detective Cho, que está bastante ebrio, y al escuchar que están destituyendo a muchos
los policías por los casos de agresión, se desquita con todas las personas que se estaban burlando de la policía en el lugar. Y en medio de la pelea, Won-ho, al saber que él es una persona bastante mala, decide atacarlo y sale corriendo del lugar escondiéndose en un poste, en donde los dos detectives comienzan a preguntarle por la chica que él seguía, confirmando que sí había visto todo. Entonces, como pueden, logran convencerlo de bajar para que comience a relatar lo que vio. Y cuando estaba a punto de confirmar la identidad del sospechoso, sale a correr por el susto que él le tiene a los policías, y aunque el detective Park va tras él, accidentalmente, y todo empeora porque la prensa comienza a culparlo, asegurando que él lo había empujado hacia las vías del tren, gracias a la reputación que tiene la policía, y eso sumado a que el detective Cho perdió la pierna al contagiarse de tétanos por el clavo oxidado, termina colocándolo en una posición bastante difícil, ya que él vendría siendo la única persona que el detective Cho tiene. Lo único que medio se puede rescatar en esta ocasión es que encontraron rastros del asesino en el cuerpo de la víctima, así que ahora tendrán que esperar una semana a que lleguen los resultados de Estados Unidos. Mientras tanto, lo único que pueden hacer es seguir a Jung-hee, o intentarlo, porque del cansancio el detective Su lo perdió, dándole la oportunidad perfecta para que ataque una vez más, y esta vez fue justo a la chica que él ayudó en la escuela. El detective Sun, devastado al enterarse de esto, va directamente a la casa de Jung-hee para darle la golpiza de su vida y acabar con él de una vez, solo que en ese momento justo llegó el detective Park diciéndole que no lo hagan porque acaban de llegar los resultados de Estados Unidos, lo que debe tratarse de un gran error, porque las muestras parecen no coincidir, o sea que Jung-hee es inocente, por lo que luego de mucha tensión ambos deciden dejarlo escapar. 16 años después, vemos que el señor Park ahora trabaja en ventas en otra ciudad, y un día, por casualidades de su trabajo, iba pasando por el lugar en donde encontró el primer cuerpo. Entonces decide bajar a echar un vistazo una vez más, y en eso aparece un estudiante para preguntarle qué está haciendo, porque resulta ser que hace unos cuantos días ella vio a un hombre en ese mismo lugar que estaba viendo así como él, y cuando el señor Park le pregunta por su aspecto físico, lo único que ella responde es que era bastante normal, prácticamente una persona promedio, lo que le hace entender algo. Si me lo preguntas, la película no resuelve si Jung-hee era culpable o no. Después de todo, una persona normal puede ser tú o puedo ser yo, y nadie sabría nunca lo que está pasando por nuestras mentes, aunque lo que sí te digo es que lograron identificar en la vida real al asesino, pero fue hasta el año 2019 gracias a la conservación de su ADN, aunque él ya estaba en prisión desde 1994 por otro crimen que había cometido en su momento. Ya luego fue que lo inculparon del resto. Se despide Popoki diciéndote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima.